Levítico. La semana pasada lo vamos a ver en dos partes. La semana pasada fue la primera parte, que se llamó Sacrificios y Ofrendas, que fueron los primeros 17 capítulos. Hoy vamos a ver la segunda parte, Levítico del 18 al 27, que se llama Andando en Comunión. Ya habíamos visto cómo los sacrificios y las ofrendas establecidas en la ley era precisamente para tratar de obtener el perdón de los pecados, ¿sí? Se presentaban pues cada vez que alguien cometía pecado y restablecer de esa manera la comunión con Dios. Nada más que ahora la siguiente parte es precisamente cómo mantener esa comunión con Dios. Ya hiciste tu pecado, ya sacrificaste, ya estás en comunión con Dios, y bueno, pues entonces ahora es cómo mantener la comunión con Dios. Entonces, ¿qué nos dice la escritura de Levítico precisamente en eso? Pues muy sencillo, dos cosas. Levítico 19:2: santos seréis, porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. De esa manera se mantiene la comunión con Dios, siendo santos. Y entonces la pregunta es, muy bien, ahora, ¿cómo puedo yo ser santo para mantener la comunión con Dios? También está aquí en Levítico 18:4, y aquí comienza el reto. Dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Esa es la manera en la que nosotros podemos mantener nuestra comunión con Dios, guardando las ordenanzas y siendo santos. Entonces, eso es lo que vamos a ver rápidamente en estos capítulos del 18 al 27. Y Dios nos establece, ¿sí? Aquí están 5 subcapítulos, 5 incisos, en resumidos estos capítulos del 18 al 27. Primero nos marca la santidad del pueblo de Dios, y luego nos dice acerca de la santidad de los sacerdotes y de sus ofrendas, y luego nos habla de la santidad de las fiestas de los tiempos del Señor, y luego nos habla de las promesas y de las advertencias, y finalmente cierran, como normalmente lo hace el Señor, con la redención. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo así, tipo temas, ¿sí? Va a ser temático. El capítulo 18 de Levítico nos habla básicamente de leyes acerca de la moralidad sexual, ¿sí? Son mandamientos que tienen que ver con la relación moral de los padres con los hijos y los demás familiares, ¿sí? Si ustedes agarran ahí los primeros versículos del capítulo 18, no descubrirás la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu madre, de tu hermana, de la tía, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas leyes morales con respecto a la familia, el Señor quiere que se respeten. Él dice, esto es, cualquier cosa que hagas de estas son abominación para el Señor, ¿sí? Entonces, pues hay que abstenernos de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y como toda encomienda del Señor, en
pues inmediatamente, como buenos cristianos, no sé si nada más me haya tocado a mí, en caso de que haya algún tropiezo o algo, inmediatamente viene la disciplina del Señor. En Levítico 18, del 27 al 30, nos dice: si hacen esto, tanto ustedes como el territorio en el que habitan se volverán impuros, y tendré que expulsarlos también a ustedes. Hay que recordar que Dios les iba a dar la tierra prometida, y de esa tierra prometida iba a expulsar los pueblos para que los judíos, el pueblo hebreo, tomara posesión de esas tierras. Los iba a expulsar por los pecados de estas personas, las abominaciones que en esas tierras habían cometido. Y ahora el Señor introduce a su pueblo, escogido por Él, y también les advierte: no cometan este tipo de pecados, porque si no, también tendré que expulsarlos a ustedes. ¿Sí? Entonces dice: el que cometa estas acciones tan repugnantes será expulsado del país. Yo soy el Dios de Israel. Y bueno, pues desgraciadamente hoy en día la ideología de géneros, hermanos, apunta a ese tipo de pecados sexuales. Hay que estar pendientes, hay que estar atentos, hay que estar fortalecidos en el Señor, porque este tipo de pecados tristemente pues van a proliferar en estos últimos días. Dice Lucas capítulo 17, del 26 al 29, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Sí? Los pecados sexuales son graves. Los pecados sexuales ofenden mucho al Señor. Lo menciona también 1 Corintios 6:18, que dice: huye de la fornicación. Dice: porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y no hay que olvidar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es como si mancilláramos el altar del Señor. Y lo vamos a ver. Todo esto que simbolizaba el tabernáculo, todo esto de los candelabros, los panes, todo apuntaba a Jesucristo. Y más allá, ya Jesucristo te tomó como templo suyo para venir a habitar en ti, para venir y tener comunión contigo. Tienes dentro de ti el Espíritu Santo. Que nunca se te olvide, hermano, nunca se te olvide que dentro de tu corazón está el Espíritu Santo. Dios ya te hizo santo y tenemos que mantener esa comunión con Dios. ¿Sí? Eso nos dice Levítico capítulo 18. Y de ahí nos pasamos a Levítico capítulo 19. Este capítulo 19 es muy interesante porque es una combinación, pudiéramos decir, del Sermón del Monte con los 10 mandamientos, ya que tiene cosas muy similares. Vamos a leer algunos versículos e inmediatamente ustedes, si tratamos de enfocar nuestra mente, nuestro pensamiento
tanto en el Sermón del Monte como en los 10 mandamientos, vamos fácilmente a poder identificar. Los que ya leyeron este capítulo 19 de Levítico se van a dar cuenta. Por ejemplo, versículo 3: mis días de reposo guardaréis. ¿Sí les suenan los 10 mandamientos? ¿Ok? Entonces, hay que recordar, ¿verdad?, que estamos hablando del tema de cómo mantenernos en comunión. ¿Sí? Entonces aquí dice, mis días de reposo guardaréis. Hay que ver también que en los días de Jesucristo, ¿sí?, Él puso los estándares por encima de la ley. Porque me decía una persona, no, es que tienes que guardar el sábado, porque si no guardas el sábado, dicen algunos, te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Sí, porque la ley dice que tú tienes que rendirle culto al Señor el sábado. Digo, no, pero es que ya Cristo, el estándar de Cristo va mucho más allá. El estándar de Cristo es, tú tienes que rendirle culto al Señor todos los días de tu vida. Cualquier cosa que hagas, en cualquier momento del día, del mes, del año, ¿sí?, tienes que rendirle culto al Señor con lo que tú hagas, con tus acciones. Tú eres un ministro del Señor. El estándar está muy, muy por encima. Recordemos siempre eso. Versículo 11, por ejemplo, dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis. Eso dice el 11, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué nos recuerda? Los 10 mandamientos también. ¿Sí? No mentirás. Versículo 12, no juraréis falsamente por mi nombre, dice el Señor. ¿Sí? Versículo 13, no oprimirás a tu prójimo. Versículo 31, no consultaréis a divinos. ¿Sí? Y nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos en nuestro caminar, cómo es que hemos andado en estas cosas, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el prójimo, cómo nos comportamos, cómo nos manifestamos ante las personas en este tipo de cosas. Porque pues ahorita ya por la ciudad hay muchos postes que traen ahí, se lee tarot con fulanita y sultanito y todo eso, y a veces es la misma desesperación de la gente que no encuentra salida, que no encuentra consuelo, que no tiene paz, que tristemente se ve orillada a hacer este tipo de consultas con este tipo de gentes, teniendo a la mano, teniendo tan cerca una Biblia en la cual puede encontrar consuelo, puede encontrar paz, puede encontrar la verdad. ¿Sí? Entonces, y nos vuelve a decir en el versículo 37 de este capítulo 19, cumplan fielmente todos mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel. Para poder mantenernos en comunión, debemos conocer sus mandamientos, debemos respetarlos. Acuérdense que Cristo decía, no me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Sí? Entonces, estar reunidos aquí es precisamente para tratar de fortalecernos en el Señor, para tratar de escuchar su palabra, para tratar de seguirle, tratar de tener siempre esa comunión con Él. La idea de estar aquí es precisamente esa, fortalecernos unos a otros y mantener la comunión con el Señor. Y luego el capítulo 20 de Levítico, aquí nos habla de los castigos sobre la desobediencia. No sé, a veces si hay algún abogado por aquí, así está estructurada la Biblia, y si hay algún abogado, algún contador que ha leído las leyes fiscales, de repente vienen los artículos. Estas son las infracciones. Será artículo, si cometes esta cosa, va a ser una infracción, y luego en los siguientes artículos viene
estos son los castigos para los que cometieron las infracciones que van ustedes. Entonces sí está establecido también el Levítico. El 19 te dice, todas estas cosas que tú cometes son infracciones, y el 20 vienen precisamente los castigos contra esa desobediencia. Por ejemplo, seguimos estando en la santidad del pueblo de Israel, ¿sí? Donde Dios le habla a Moisés y le dice, oye, dirás al pueblo lo siguiente. Entonces, en estos castigos contra la desobediencia, habla de ofrecer los hijos a Moloch, ¿sí? El castigo contra eso era la muerte, ¿sí? Si alguien consulta, el versículo 6, si alguien consulta a los que hablan con los muertos, me enojaré y le quitaré la vida. Y así sucesivamente. El 7 y 8 es una recomendación, dice el Señor, vivan solo para mí, sean diferentes y cumplan mis mandamientos. Yo soy el Señor de Israel y ustedes me pertenecen. Y aquí nos vamos a detener un poquito cuando escuchamos la palabra, estas palabras que dice, vivan solo para mí, sean diferentes. Y volvemos otra vez a hacer un examen de nosotros, cómo nos comportamos ante los demás. ¿Realmente marcamos esa diferencia como cristiano? ¿O a veces nos gana y nos portamos como el mundo? Nosotros debemos marcar como cristianos esa diferencia en el actuar. Que la gente vea, oye, él se está portando diferente, él no dice maldiciones de entrada, ¿verdad? Porque pues ya ahorita ya los lenguajes están muy floridos hoy en día. Entonces ya de entrada, con no decir malas palabras, vas a marcar una diferencia. De entrada, con ser amable, vas a marcar una diferencia. Con ser paciente, hoy en día la impaciencia, por causa tal vez a lo mejor del internet, le picas al botón y quieres que ya rápidamente te contesten, te regrese lo que tú preguntaste. Entonces hay varias maneras, la paciencia, la humildad también, ¿sí? Porque ahorita ya lo que se habla en estos días acerca del yo y del yo y del yo, se cumple la palabra, ¿sí? Que está en la Biblia cuando dice, los hombres serán amadores de sí mismos. Y ahorita pues está pasando mucho eso, cuando se hace a un lado la humildad, y cada gente de repente escuchamos de que yo he logrado lo que yo soy por mis propios méritos, a mí nadie me ha ayudado. Hermano, Dios te dio la vida, hermano, Dios te concede el que tengas riquezas. Dios es el que te hace que estés aquí platicando y sales con que a mí nadie me dio nada, yo todo lo he logrado por mí. Entonces nosotros debemos marcar esa diferencia con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar, con nuestro comportamiento, ¿sí? Dice la Escritura, tener a los demás por encima de uno, ser humildes ante esto. Seamos diferentes, hermanos, ¿sí? Y posteriormente nos habla Levítico acerca de la santidad de los sacerdotes y de las ofrendas. Y bueno, pues ustedes pudieran decir, bueno, pues ahora vamos a hablar de los sacerdotes y de las ofrendas. Pero hay que recordar que nosotros también somos sacerdotes. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero nosotros también somos sacerdotes. El papel del sacerdote era interceder ante Dios por el pueblo. Cuando tú oras por tu papá, intercedes ante Dios por tu padre. Cuando tú oras por tu mamá, por tu hermano, por aquel pariente inconverso, estás cumpliendo una labor de sacerdote. También tenemos que estar purificados para que el Señor escuche nuestros ruegos, nuestras oraciones. Nosotros también tenemos un papel sacerdotal, que cada vez que oramos en los días de oración,
¿sí? Cada vez que ponemos nuestras peticiones delante del Señor, estamos haciendo un papel sacerdotal, ¿sí? Y pues debemos procurar, como dice la Escritura, que nuestras ofrendas de alabanza, adoración y oración sean gratas y aceptables al Señor, dice la Escritura, ¿sí? Tratemos de no contaminarnos con el pecado. Si hemos caído, pues inmediatamente buscar el perdón de Dios y restablecer nuestra comunión con Él. Estos capítulos hablan de eso, de mantener la comunión con el Señor, ¿sí? Y nuevamente el Señor les dice a los israelitas en los versículos 31 al 33, dice: cumplan mis mandamientos y no ofendan mi nombre, pues es sagrado, y todos deben mostrarme el debido respeto. Yo soy el Dios de Israel, que los sacó de Egipto para convertirlos en un pueblo diferente de los demás. Nunca se nos olvide, hermanos, a quién representamos. Nunca se nos olvide, hermanos, de parte de quién hablamos. Nunca se nos olvide, hermanos, de quién llevamos el mensaje. No son palabras nuestras. El mensaje de esperanza no es lo que yo digo. El mensaje de esperanza es lo que Dios me manda a decirle a la persona necesitada, a la persona en aflicción, a la persona que busca ayuda, a la persona que busca perdón, ¿sí? Porque recuerden que su palabra no volverá vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual sale de la boca de Dios y de la boca tuya, para darle aliento y esperanza a esa alma que la necesita, ¿sí? Y luego viene también en la santidad de las fiestas del Señor, ¿sí? Había muchas fiestas aquí. Bueno, a lo mejor por eso dicen: oye, los cristianos son bien fiesteros, ¿verdad? Pero pues el pueblo de Israel era más que nosotros. Ahorita le vamos a dar un pequeño repaso para acordarnos más o menos de todas las fiestas. Como que el Señor es alegría. El Señor no quiere que estés ahí todo sentado y agüitado. No, yo soy cristiano, yo no hablo con nadie, yo aquí me siento y no le hablo a nadie. No. Es alegría. El Señor es gozo. El Señor es alegría. El Señor es libertad. El Señor es esa cosa que traes en el corazón, donde no cabes en ti de gozo, de sentirte libre, de sentirte rescatado, de sentirte perdonado. Ya se me olvidó, a veces me acuerdo un poquito, ya se me olvidó el peso de la culpa que yo traía, ese peso de la culpa que no te deja caminar, que cuando ya eres cristiano y tenías, antes de ser cristiano tenías choras de pecadotes bien feos, y luego ya eres cristiano y te sientes libre, te sientes perdonado, el pecho así como Superman y el gozo y todo. Y ya siendo cristiano, de repente un pecadito, digo, no hay pecaditos chiquitos ni grandes, ¿verdad? Pero una ofensilla y chiquilla, a veces no te deja ni siquiera comer, a veces te quita la paz, ¿sí? Entonces, el mundo cristiano restablece tu comunión y vuelve a sentir ese gozo, y vuelve a sentir esa paz, y vuelve a sentir esas ganas de sentirte perdonado, como ahorita nos pusimos a cuentas con el Señor, ¿sí? Que nadie te robe el gozo de ser cristiano. Y había muchas fiestas. Yo creo que precisamente cuando se celebraba cada fiesta, debían las personas presentarse ante el Señor y ofrecer los sacrificios, ponerse a cuentas y disfrutar de esas fiestas. Disfrutar de esas fiestas con el Señor. Cada día de tu vida que vives es una fiesta que tú vives con el Señor. Cada sacrificio es una oración que tú haces. Cada momento en que compartes el Evangelio es una celebración en el cielo, ¿sí? Entonces vivamos con alegría la vida cristiana. Vamos a empezar con estas fiestas. Número 1, la Pascua, la más importante para el pueblo de Israel,
la más importante para nosotros, simbólicamente hablando, cuando el pueblo de Israel es rescatado de Egipto, rescatado del pecado por el Señor, ¿sí? Esa es la fiesta número 1, la Pascua, el sacrificio del Cordero. Por ese sacrificio del Cordero estamos tú y yo aquí celebrando y dando gracias a Dios, que hizo pacto con su pueblo y que fue hallado por quienes no preguntaban por él, que eras tú y que era yo. La otra fiesta, inmediatamente después de la Pascua, era la de los panes sin levadura. La siguiente fiesta era la numeración que tengo aquí, eran las de las primicias, los primeros frutos. Hay que recordar que los primeros frutos de las cosechas le correspondían a Dios y eran de Él. Y luego habla aquí de la fiesta de las semanas, habla aquí de la fiesta de las trompetas. Otra fiesta también muy, muy importante que tenía el pueblo de Israel era el día de la expiación, en donde el sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel. Está la fiesta de los tabernáculos, está el día de reposo, está el año sabático, está el año del jubileo. ¿Sí se acuerdan que era cada 50 años cuando tenías que devolverle la parcela al hermano al que se la habías comprado? Tenías que libertar al hermano hebreo que se vendía para ti porque pues había quedado en la pobreza, era libre, ¿sí? Ese era el año del jubileo. El año también era la fiesta de la luna nueva, la fiesta de la dedicación. Y aquí la copié mal, déjame fijo, está en Esther capítulo 9, pero aquí se copió mal porque luego ya ves que estás anotando y te pone la palabra. ¿Les ha pasado con el WhatsApp? Esther capítulo 9. Pedras Muñoz de Esther. Aquí está, Edras Muñoz de Esther, capítulo 9. Aquí se escribió primero, ¿sí? El Purim, ¿verdad? Era la fiesta del Purim, ¿sí? Que vemos aquí en Esther capítulo 9. Todas esas fiestas era donde el pueblo tenía que estar preparado. Creo que había, si no mal recuerdo, 3 fiestas solemnes en donde el pueblo de Israel tenía que ir precisamente a Jerusalén a celebrar y a presentarse delante de Dios, ¿sí? Para estas fiestas especiales, ¿sí? Entonces había que tener esa santidad en las fiestas del Señor, ¿sí? Por eso se enojó tanto el Señor Jesucristo, porque cuando estaban celebrando esas fiestas y llega y ve cómo los mercaderes tenían esos, vendimias, por llamarle de alguna manera, en el templo, les dice: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, ¿sí? Habían mancillado las fiestas sagradas del Señor. Sí, entonces, bueno, pues es precisamente el mantener esas fiestas sagradas, otra manera que el Señor tenía establecido para que la gente mantuviera la comunión. Hay que recordar que las cosas que nosotros como cristianos hacemos, las debemos hacer por convicción, porque creemos en el Señor Jesucristo, porque creemos en su palabra. ¿Sí? Aquí llegaba el momento en que la gente ya ofrecía sacrificios, pues nada más para cumplir, y no es así, ¿sí? Si hoy en día viniste a esta reunión nada más por cumplir, bueno, pues ya cumpliste. Ahora sí, gózate en el Señor y ponte la armadura de Dios y prepárate para que la semana que viene puedas proclamar el Evangelio de la mejor manera.
¿sí? Entonces, bueno, pues esas eran las fiestas del Señor. En el capítulo 24 de Levítico, con relación a los sacerdotes y la santidad de los sacerdotes y las ofrendas, estaba el ordenamiento sobre las lámparas del tabernáculo. En el versículo 2 nos dice: manda a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para que las lámparas del santuario estén siempre encendidas. ¿Sí? Esas lámparas representaban la luz. Jesús representa la luz. Yo soy la luz del mundo, dice la Escritura. Jesús es la luz del mundo. Y esa lámpara, ¿sí?, ese fuego debería estar ardiendo constantemente. Hay que ver el día de Pentecostés que llovieron lenguas de fuego, dice la Escritura, eran lenguas, dice como lenguas de fuego, dice la Escritura, sobre cada uno de las personas que estaban allí. Y ese fuego, ¿sí?, es el que el Espíritu Santo mantiene en tu corazón y en el mío. Dice la Escritura, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú, hermano, tienes ese fuego en tu corazón, puesto por Dios a través de su Espíritu Santo, y tienes que mantenerlo vivo. ¿Cómo lo vas a mantener vivo? Bueno, pues comiendo pan, como lo vamos a ver, ¿sí? La siguiente ordenanza era precisamente el pan del tabernáculo. Dice el versículo 8: lo pondrán continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Este es el pan del tabernáculo, ¿sí? Y Jesús es el pan de vida, ¿sí? Jesús dijo: el que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan de vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Dios, Jesucristo, es el pan de vida, ¿sí? Y aquí me llama la atención que dice: el que cree en mí. ¿Y qué nos dice Romanos capítulo 10, verso 14? Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Escrito está: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ese pan de vida es Jesucristo. Ese pan de vida es el Evangelio. Ese pan de vida es el que tanto como tú y como yo estamos comisionados a proclamar a los demás.
estamos comisionados a anunciar esas buenas nuevas. Ese es el pan de vida que va a mantener en ti y en tu corazón la llama viva. El creer en ese Dios que te ha perdonado, en creer en ese Dios que ha hecho de ti una persona nueva y diferente, el creer en ese Dios que te ha transformado y ahora te envía al mundo a que proclames esta verdad a tanta gente que hoy está necesitada, desesperada y afligida, ¿sí? Entonces, ese es el pan de vida. Y de ahí nos brincamos a lo que son las promesas y advertencias. Ya vamos a acabar. ¿Cuántos puntos eran? Creo que 5, ¿ah? ¿Cuántos dije? Sí, 5. Vamos en el 4. Promesas y advertencias. Que es el capítulo 26. Dice aquí. Versículo 1. No haréis para vosotros ídolos. Eso es, lo vemos por toda la Biblia. Uno de los grandes tropiezos a los que está expuesto el pueblo de Israel y hoy en día nosotros, ¿sí? Hacernos ídolos que no sean Dios, porque ya vimos que no nada más son imágenes, ¿sí? Sino que pueden convertirse en otras cosas en nuestros ídolos, y son las recomendaciones. Y por más que Dios les decía, bueno, pues tenemos esa naturaleza caída, y nosotros como cristianos hoy, esa lucha en la que el Espíritu nos habla y nos dice la Escritura: no contristéis al Espíritu, ¿sí? Versículo 2 dice: guarda mis días de reposo y ten reverencia en mi santuario, yo Jehová. Eso empieza diciendo el 26, para ponerte contexto lo que van a ser promesas y advertencias. Y pues se queda uno maravillado cuando lee esto. Del versículo 3 al 13 son las promesas, ¿sí? Todo lo que va a suceder si guardas los mandamientos, que hasta tu sombra hará correr a los 10,000, que tus graneros van a estar llenos, si guardas los mandamientos siempre te va a ir bien, hasta dormido, dice, hasta el que duerme Dios le multiplica, dice la Escritura, ¿sí? Y esas son las promesas, ¿sí? Del 3 al 13. Pero la más importante está en el versículo 12. En el versículo 12 de ese 26 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esa es la promesa más importante de todas las que vienen. Todas las otras eran terrenales. Esta es celestial. Esta promesa es celestial, es la que vale. Dice una canción, dice: solamente lo barato se compra con el dinero. ¿Sí? Esta promesa del versículo 12: y yo andaré entre vosotros, si tú guardas mis mandamientos, yo andaré entre vosotros, ¿sí? Y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En la aflicción es el Dios de consolación. ¿Estás contento? Canta alabanzas. ¿Estás triste, afligido? Ora. ¿Estás enfermo? Háblale a los hermanos que te unjan con aceite, el Señor te levantará. Amén. ¿Sí? Esta es la promesa más importante. ¿Sí? Y luego, pues, como todo, ¿verdad? Está el versículo 14 y 15, que dice: pero si no escuchares mis ordenanzas, si no guardares y desdeñares mis mandamientos,
esto te va a suceder. Y viene del 16 al 39 todas las advertencias. Y prácticamente pues es al revés de lo que te iba a suceder si seguías sus mandamientos. Si con tu sombra se iban a espantar 500, ahora con la sombra de alguien te ibas a espantar tú. Entonces, bueno, pues así viene. Pero aquí hay algo importante, porque estas advertencias traen también una especie como de paciencia, por llamarle de alguna manera, de Dios. Si bien vienen estas advertencias diciendo te va a pasar esto, esto y esto, están interrumpidas. Si tú te fijas, hermano, están interrumpidas. Viene algo malo que te va a pasar en el versículo 16 y 17, pero luego el 18 viene el primer momento de paciencia del Señor. Dice, y si aún con estas cosas no me oyeres, ahí te está dando otra chance. ¿Sí? Yo me volveré a castigarte 7 veces más. Te está diciendo, te va a pasar esto, te va a pasar. Y si no me oyes, ahí te voy de nuevo. ¿Por qué? Porque somos tercos y a veces así nos gusta. ¿Sí? Y te castigaré por vuestros pecados. Y así sigue. ¿Sí? 19, 20, 21 y 22. Te vuelve a disciplinar. Pero luego vuelve la paciencia del Señor otra vez. ¿Sí? Versículos 23 y 24. Te vuelve a decir lo mismo. Y si con estas otras cosas no fuiste corregido, sino que volviste otra vez a andar en oposición conmigo, yo también procederé contra vosotros y te castigaré por tus pecados. Y luego le sigue, ¿verdad? Como que hay una nueva, ese Dios paciente te dice, oye, te va a pasar esto. Es como cuando, no sé, como cuando un papá le va a prestar el carro a su hijo, ¿verdad? Pues le tiene que decir, oye, cuídate, maneja bien, obedece las reglas de tránsito, ¿sí? Y también le tienen que explicar de que si, oye, si no haces caso y si te excedes de velocidad, pues puedes chocar, te vas a ir al hospital, puedes matar a alguien, vas a ir a la cárcel. Ese es el Dios de amor que está aquí, que te está diciendo, no te portes mal, porque te va a pasar algo malo. Mantente dentro de las normas que yo te mando. Bastantes aflicciones vas a tener en la vida, dice el Señor. Vas a tener aflicciones en la vida, pero confía en mí, ¿sí? Y si aparte de tener esas aflicciones está uno terco, pues peor, ¿verdad? Esa es la lucha que tenemos. Y sin embargo, bueno, el Dios de la esperanza nos va a decir, bueno, y si te vuelves a portar mal, pues te van a seguir pasando cosas malas, ¿sí? Entonces, y así están, ¿verdad? 22, 24, 25, 26, y otra vez en el 27 y 28. Y si aún con esto no me oyeres, sino procedieres conmigo en oposición, yo voy a ir contra vosotros y te castigaré por los pecados. ¿Sí? Te manda algo, no te arrepientes, probablemente te pasen cosas peores. Y a veces son las consecuencias de tu mismo pecado. Entonces, si de por sí la vida es difícil, pues hay que mantenernos en comunión, hermanos, como el Señor. A veces dicen que el pueblo de Israel es una tipografía de nuestra vida que a veces tenemos, porque nosotros también tenemos problemas, porque nosotros también a veces batallamos con el pecado como batalló el pueblo de Israel, porque nosotros a veces somos tercos como fue el pueblo de Israel. Pero leemos la Biblia y ahí está siempre la esperanza de Dios, que nunca olvida su pacto, que las cosas que hace son para su gloria. A veces Él perdona al pueblo, dice la Escritura, por amor de su nombre.
no por nada que tú hayas hecho que merezca que el Señor te mire, no. El Señor te mira porque es bueno. El Señor cambia tu corazón porque es bueno. El Señor te transforma porque es bueno. El Señor te manda a proclamar su evangelio porque es bueno. ¿Sí? Y lo más hermoso de todas estas advertencias, que más que advertencias, si leemos con cuidado todas esas advertencias que aquí dice del 16 al 39, realmente, si leemos con cuidado, eran profecías de todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Tus aldeas serán desoladas, fueron desoladas. Te comerás a tus hijos, se comieron a sus hijos. Estarás en tierra de otros, se los llevaron a Babilonia. Yo haré descansar la tierra por cada año que tú no la dejaste descansar. Eso hizo el Señor. Estas advertencias eran las profecías de la desobediencia del pueblo de Israel. Sí. Pero aún con eso, el Señor nunca olvidó su pacto. Puedes estar pasando por momentos muy difíciles. Puedes estar pensando que como cristiano ya te alejaste del Señor y ya no tienes chance de regresar. Pero recuerda una cosa, el Señor nunca olvida su pacto. Y del 40 al 45 está la redención del Señor. Y eso sí quisiera, como parte final, leerlos. Porque el Señor establece, dice, y confesarán su iniquidad. Aquí no dice por voluntad propia. Aquí no dice ustedes se acercarán en arrepentimiento. Aquí no dice ustedes van a querer confesar su iniquidad. Hermanos, todo es obra del Señor. Eso es lo maravilloso de creer en Él. Toda la obra que Él hace. ¿Sí? Dice, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, lo más hermoso, yo no los desecharé. Así como el hijo pródigo cuando se fue, el padre no le dijo, no, si te vas, ya ni me hables. No, el padre estaba todos los días esperando.
hasta el día que lo vio. Lejos, dice, todavía estaba lejos y fue a su encuentro. El pueblo de Israel aquí estaba lejos y el Señor aquí en su corazón y en su cabeza tenía el pacto que Él había hecho y que Él no lo iba a quebrantar. ¿Sí? Yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová, su Dios. Estaban allá en la cautividad, estaban allá olvidados del Señor, y aún así el Señor dice: yo soy el Señor, su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo, Jehová. A mí y a ti nos sacó de la tierra de Egipto para ser nuestro Dios. Respetémoslo, exaltémoslo, honrémoslo, porque Él es Jehová nuestro Dios. Dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mantengamos la comunión con el Señor. Y para terminar, 3 puntos para mantener esa comunión. Atendamos sus enseñanzas y pongámoslas por obra. Número 2, mantengamos viva esa llama del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cómo? Con el número 3, consumiendo y compartiendo el pan de vida, que es el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias.